Las luces en la sala de reuniones eran demasiado brillantes como siempre. El comandante ZTHK se encontraba al frente de la gran cámara. Su piel azul lucía casi plateada bajo el duro resplandor blanco. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre la pantalla holográfica que mostraba mapas estelares e informes de batalla. A su alrededor se sentaron representantes de 12 especies alienígenas diferentes. Algunos tenían escamas, otros tenían pelaje y unos pocos tenían piel que cambiaba de color cuando pensaban. Todos llevaban los mismos uniformes grises del ejército del Consejo Galáctico, pero cada uniforme estaba hecho para adaptarse a sus diferentes tipos de cuerpo. La teniente Sarah Chen estaba sentada en la esquina trasera, tratando de no llamar la atención. Ella era el único humano en la habitación. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado y su uniforme parecía simple comparado con los demás. La mayoría de los extraterrestres todavía actuaban como si los humanos fueran niños nuevos en la escuela que podrían romper algo importante. Sarah había estado trabajando en la estación Harmony Edge durante 6 meses. La enorme estación espacial era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. Tenía secciones giratorias que creaban gravedad artificial y puertos de observación que mostraban el infinito negro del espacio lleno de estrellas distantes. La estación sirvió como lugar de reunión del Consejo Galáctico donde diferentes especies alienígenas podían trabajar juntas y compartir información. Hoy revisaremos los incidentes de seguridad recientes en los territorios del borde exterior. El comandante Ska anunció que su voz era profunda y tenía la autoridad de alguien que había estado a cargo durante mucho tiempo. Los piratas han estado más activos de lo habitual. Varios barcos mercantes han sido atacados en el último mes. Los extraterrestres alrededor de la habitación hicieron varios sonidos de acuerdo. Algunos chasqueaban la lengua, otros tarareaban y unos pocos emitían ruidos parecidos a chirridos. Sarah había aprendido que cada especie tenía su propia forma de demostrar que estaban escuchando. En el centro de la habitación apareció una pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional del espacio. Los puntos rojos marcaron donde ocurrieron los ataques. Las líneas amarillas mostraban las rutas comerciales que los barcos mercantes utilizaban para trasladar mercancías entre planetas. Los puntos verdes indicaban donde estaban estacionados los barcos de patrulla del Consejo. La mayoría de estos ataques siguen el mismo patrón. Ska continuó. Los piratas usan barcos pequeños y rápidos para atacar a los buques mercantes más grandes y lentos. Roban carga y, a veces, toman prisioneros para venderlos como esclavos. Nuestras naves de patrulla llegan demasiado tarde para ayudar. Sarah conocía bien este patrón. Los barcos mercantes humanos habían sido atacados varias veces. La Tierra aún era nueva en el comercio galáctico, por lo que las naves humanas a menudo transportaban materiales valiosos que otras especies querían. Los metales raros, los alimentos únicos y las tecnologías especiales hicieron que el cargamento humano fuera muy atractivo para los piratas. Sin embargo, dijo Ska, y su tono cambió ligeramente. Tenemos un incidente que no encaja en este patrón. Hace 3 días, un grupo de 12 barcos piratas atacó un solo barco mercante humano cerca del sistema Kepler. La pantalla holográfica cambió para mostrar un nuevo mapa estelar. Este se centró en una pequeña área del espacio cerca de una estrella amarilla. Sarah lo reconoció inmediatamente. El sistema Kepler fue una de las principales rutas que utilizaron las naves humanas para llegar a las colonias exteriores. El ataque debería haber sido sencillo para los piratas, continuó Stav. 12 barcos
Contra 1. La embarcación humana. Transportaba equipos de minería y suministros de alimentos. Nada que requiera armas pesadas para defenderse. Un extraterrestre de piel gris y 4 brazos levantó una mano. ¿Qué pasó con la nave humana? ¿Fue destruido? Sta miró su panel de datos. Antes de responder. Esta es la parte inusual. La nave humana sobrevivió. Los 12 barcos piratas fueron destruidos o gravemente dañados. Recuperamos estas imágenes de un sistema de comunicaciones que los piratas habían escondido en un asteroide. La habitación quedó muy silenciosa. Sarah sintió que su corazón latía un poco más rápido. Ella había oído rumores sobre este ataque, pero nadie le había contado los detalles. Los informes oficiales solo decían que un barco humano había sido atacado y se había defendido con éxito. La pantalla holográfica cambió nuevamente. Ahora mostró lo que parecían imágenes reales del espacio. La vista era desde muy lejos, como si alguien estuviera mirando a través de un telescopio. En el centro de la imagen había una sola nave humana, mucho más pequeña que la estación en la que estaban sentados. A su alrededor había otras 12 naves, todas de diferentes tamaños y diseños que las marcaban como naves piratas. Las imágenes comienzan justo cuando empezó el ataque, explicó Sta. Mira atentamente. Sarah se inclinó hacia adelante en su silla. La nave humana le parecía familiar, pero no podía recordar exactamente dónde la había visto antes. Estaba pintado de color gris oscuro con marcas azules a lo largo de los lados. El nombre en el casco era difícil de leer desde esa distancia, pero parecía que decía Wanderer Sen. Los barcos piratas se movieron para rodear la embarcación humana. Sus armas comenzaron a cargarse, creando puntos de luz brillantes a lo largo de sus cascos. La nave humana debería haber quedado atrapada sin ningún lugar hacia donde correr. Pero entonces ocurrió algo extraño. En lugar de intentar escapar, la nave humana comenzó a moverse de una manera que Sarah nunca había visto antes. Giraba sobre su eje central mientras avanzaba, creando un patrón en espiral. A través del espacio, el primer barco pirata disparó sus armas, pero los rayos atravesaron el espacio vacío donde la nave humana había estado un momento antes. Interesante maniobra defensiva, comentó un extraterrestre con tentáculos. En lugar de brazos, el piloto humano muestra buenos reflejos, pero la nave humana no solo estaba defendiendo. Mientras giraba por el espacio, disparó contra los piratas. Cada disparo estaba perfectamente dirigido y alcanzaba los puntos débiles de los cascos de los barcos piratas. Casi inmediatamente 2 barcos piratas explotaron. Los piratas restantes intentaron ajustar su patrón de ataque. Se dispersaron más y trataron de atacar desde diferentes direcciones al mismo tiempo. Debería haber funcionado. Ningún barco debería haber sido capaz de defenderse de ataques que llegaban desde tantos ángulos. Pero la nave humana parecía saber de dónde venía cada ataque antes de que ocurriera. Se movía como si estuviera bailando. En el espacio, siempre un paso por delante de él. Fuego de las armas. Cada vez que giraba o daba vueltas, estaba en la posición perfecta para contraatacar a otro barco pirata. Sarah observó con asombro cómo continuaba la batalla. El piloto humano no solo tuvo suerte o habilidad. Esto fue algo completamente distinto. El barco se movía con una precisión que parecía casi imposible. Cada giro, cada disparo, cada maniobra defensiva fue exactamente correcta. Uno por uno, los barcos piratas fueron destruidos o dañados tan gravemente que no pudieron seguir luchando. La nave humana apenas tenía un rasguño en el casco. En menos de
20 minutos, las 12 naves piratas estaban flotando muertas en el espacio o tratando de escapar lo más rápido que podían. La grabación finaliza con la nave humana alejándose lentamente del área de batalla. No persiguió a los piratas que escapaban. No intentó rescatar nada de los barcos destruidos. Simplemente voló tranquilamente, como si nada inusual hubiera sucedido. La sala de reuniones quedó en completo silencio. Durante varios largos momentos, Sara podía oír el silencioso zumbido del sistema de reciclaje de aire de la estación y el sonido distante de pasos en el pasillo exterior. Finalmente, el comandante Sta habló de nuevo. ¿Cómo puede verse? Este incidente plantea varias preguntas sobre las capacidades de combate humanas. Nunca antes habíamos visto este nivel de habilidad táctica en naves humanas. Un extraterrestre con pelaje morado y ojos grandes habló. Quizás la nave humana tenía sistemas de armas avanzados que desconocemos. Hemos analizado las firmas de las armas, respondió Star. La nave humana usaba cañones de plasma y sistemas de misiles estándar. Nada que nuestras naves no tuvieran ya. La diferencia no estaba en las armas, sino en cómo se usaban. Sara sintió una extraña mezcla de orgullo y confusión. Estaba orgullosa de que un humano hubiera demostrado tanta habilidad en combate, pero también la confundía quien podría haber hecho algo así. Las imágenes mostraban una experiencia de combate que debería haber hecho famoso al piloto en todo el espacio humano. ¿Podemos identificar al piloto?, preguntó. Otro alienígena. Sta volvió a mirar su panel de datos. La nave está registrada como Wanderer Sen, propiedad de y operada por Marcus Sullivan, un ciudadano humano. Según nuestros registros, es un marino mercante que transporta carga entre colonias humanas. No tiene historial de servicio militar ni experiencia previa en combate. En sus archivos, Sara frunció el ceño. El nombre de Marcus Sullivan le sonaba, pero no recordaba dónde lo había oído antes. Intentó pensar en todos los pilotos mercantes humanos que había conocido durante su estancia en la estación. Quizás simplemente tuvo suerte, sugirió un alienígena con escamas en lugar de piel. Pero el profesor, un anciano, Bortak, sentado al frente de la sala, se quedó inmóvil de repente. Sus tentáculos, que se movían lentamente mientras escuchaba, se detuvieron por completo. Sus grandes ojos oscuros se enfocaron en la pantalla holográfica con una intensidad que incomodó a Sara. El profesor era uno de los eruditos más respetados de la galaxia. Su especie, los Borak, eran conocidos por su memoria perfecta y su vasto conocimiento de la historia galáctica. Cuando un Borak se interesaba por algo, solía significar que algo importante estaba sucediendo. Vuelva a mostrarme la matrícula de la nave, dijo el profesor en voz baja. Su voz era tan suave que el sistema de traducción de la sala tuvo que amplificarla para que todos pudieran oírla. El comandante ZTH.K pareció sorprendido por la solicitud, pero volvió a mostrar la información de registro del barco. En la pantalla, Wanderers en está registrado a nombre de Marcus Sullivan, humano, de 42 años, actualmente basado en la estación Titán en el sistema Saúl. Los tentáculos del profesor comenzaron a temblar levemente. Sara había aprendido que esto era un signo de fuerte emoción en su especie. Podría significar emoción, miedo, o, a veces, ambas cosas al mismo tiempo. Muéstrame nuevamente el metraje de la batalla, pidió el profesor. Concéntrese en los patrones de movimiento del barco. La sala observó mientras la batalla se desarrollaba una vez más. Esta vez, el profesor observó cada detalle cuidadosamente. Sus
Tentáculos se movían en pequeños patrones como si estuviera tomando notas en un idioma que solo él podía entender. Cuando terminó la filmación, el profesor se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, con una voz que era apenas más que un susurro. Computadora, busca registros históricos de Marcus Sullivan, humano, también conocido con el nombre de fantasma. La respuesta de la computadora hizo que todos en la sala se sentaran más derechos. En busca de Marcus Sullivan, fantasma de designación humana, también conocido como el fantasma del anillo de Kepler, el cazador del vacío y la muerte silenciosa. Última ubicación confirmada, desaparecido en combate hace 15 años. Estado presuntamente muerto. Combate confirmado mata a 2.847 buques enemigos. La sala de reuniones estalló en ruido cuando los extraterrestres comenzaron a hablar entre ellos en sus distintos idiomas. Sara escuchó chasquidos, chirridos, gruñidos y sonidos que ni siquiera podía identificar. El sistema de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo de todas las diferentes conversaciones que ocurrían al mismo tiempo. La piel azul del comandante Stab se había vuelto casi blanca. Eso es imposible, dijo, con la voz mucho más alta de lo habitual. El fantasma era una leyenda, una historia que los piratas se contaban entre sí. Ningún piloto podría tener un solo número de muertes confirmadas. Pero el profesor se giró lentamente para mirar al comandante, y su expresión era mortalmente seria. Comandante, dijo en voz baja, las leyendas no suelen dejar imágenes de batallas. Las alarmas de emergencia se habían apagado, pero las luces rojas aún parpadeaban lentamente alrededor de la sala de reuniones. El comandante había pedido seguridad adicional y ahora había guardias armados en cada entrada. El ambiente informal de una reunión informativa rutinaria había desaparecido por completo. El profesor permaneció sentado muy quieto en su silla. Sus tentáculos ya no se movían en absoluto. Esto era una señal de que estaba pensando muy profundamente en algo importante. Los otros extraterrestres en la habitación seguían mirándolo, esperando que volviera a hablar. Cuando Aborak y su reputación se volvieron tan serios, todos supieron que debían escuchar con atención. Sara sintió como si estuviera viendo una película de la que se había perdido la primera mitad. Todos a su alrededor parecían entender algo que ella no. El nombre fantasma no significaba nada para ella, pero claramente significaba todo para los extraterrestres en la habitación. El comandante Ska estaba leyendo desde su panel de datos. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Según estos archivos, el ser conocido como fantasma apareció por primera vez durante la guerra de Scorvin hace aproximadamente 20 años. Los informes iniciales describieron a un piloto humano que utilizó tácticas inusuales para derrotar a fuerzas enemigas mucho más grandes. Sara sabía sobre la guerra de Scorvin por sus clases de historia. Había sucedido cuando ella era muy joven, durante los primeros años de la humanidad en el espacio galáctico. El Imperio Scorven había sido agresivo y había atacado varias colonias humanas. La guerra había durado unos 5 años, antes de que los Scorians dejaran de luchar repentinamente y aceptaran las conversaciones de paz. La primera aparición registrada del fantasma fue en la batalla del anillo de Kepler. Continuó. Un mundo colonial humano estaba siendo atacado por una flota Scorven de más de 100 naves. Los defensores humanos solo contaban con unas pocas naves de patrulla y algunas naves civiles armadas. La pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa del sistema Kepler. Sara reconoció que era la misma zona donde
Había ocurrido el reciente ataque pirata. La pantalla mostraba las posiciones de las naves. Durante la batalla, con puntos rojos para las naves Corben y puntos azules para los defensores humanos. La batalla debería haber terminado rápidamente. Sta dijo que los Corbin eran abrumadoramente numerosos y tenían mejores armas. Pero entonces una sola nave humana entró en la zona de batalla. No formaba parte de la flota humana oficial. Nadie sabía de dónde venía ni quién la pilotaba. Dijo finalmente el profesor, con la voz firme de quien había estudiado historia durante siglos. Estuve allí, dijo en voz baja. No en la batalla en sí, sino en la reunión del Consejo Galáctico que revisó los informes posteriormente. Nadie creía lo que leía. ¿Qué pasó? Preguntó un alienígena de 4 brazos y piel morada. Una nave. Respondió el profesor. Un humano. El barco retuvo a toda la flota Scorben durante 6 horas. Destruyó 47 buques enemigos y dañó docenas más. Los Corben estaban tan confundidos y asustados que se retiraron del sistema por completo. Sara se quedó boquiabierta. Había aprendido sobre la batalla del anillo de Kepler en la escuela, pero los libros de historia la habían descrito como un esfuerzo colectivo de defensores humanos. Nunca habían mencionado que una sola nave causara tanto daño. Los informes describían maniobras imposibles. El profesor continuó. La nave humana parecía predecir de dónde vendría el fuego enemigo incluso antes de que los Corbin apretaran el gatillo. Se movía por el espacio como si estuviera vivo, como si pudiera pensar y reaccionar más rápido que cualquier computadora. El comandante ZTHK abrió más archivos en su panel de datos. Después del anillo de Kepler, aparecieron informes del fantasma. En toda la zona de guerra. Siempre el mismo patrón. Una sola nave humana que aparece cuando las colonias están bajo ataque, derrotando a fuerzas mucho más grandes y luego desapareciendo sin ninguna comunicación. La pantalla holográfica comenzó a mostrar una línea de tiempo de las batallas. Cada uno mostró la misma historia. Colonias humanas o naves bajo ataque. Probabilidades imposibles. Entonces apareció de repente un barco capaz de derrotar flotas enteras por sí solo. El asedio de la estación Proion. Stab leyó sus archivos. 86 naves Corben rodearon una estación espacial humana que albergaba a 50.000 civiles. Las defensas de la estación casi habían desaparecido cuando una sola nave humana atravesó las líneas de Scorben. Destruyó la nave de mando y causó tanta confusión que toda la flota Scorben se retiró. La batalla de la Puerta del Lobo continuó. 200 naves Scorben se mueven para atacar la Tierra. Fueron detenidos por una nave humana que apareció en su camino. El Scorben perdió 90 barcos en 4 horas y dio la vuelta para regresar a casa. Sara escuchó. Batalla tras batalla, cada una más increíble que la anterior. El fantasma había aparecido allí donde los humanos corrían mayor peligro, luchando contra probabilidades imposibles y ganando siempre. Pero lo que más le molestaba era que nunca había escuchado esas historias antes. ¿Por qué los libros de historia de la humanidad no mencionan nada de esto? Ella preguntó. El profesor se giró para mirarla con sus grandes ojos oscuros. Porque su gobierno nunca reconoció oficialmente que el fantasma existía. En todos los registros públicos, estas victorias se atribuyeron a fuerzas de defensa humanas combinadas, a la superioridad táctica o a fallas del equipo enemigo. Nunca se nombró a ningún piloto en particular. ¿Pero por qué? Sara preguntó. ¿Por qué? Dijo el profesor lentamente. El fantasma no estaba luchando por su gobierno.
El barco nunca respondió a las comunicaciones oficiales. Nunca siguió órdenes. Nunca pidió suministros ni apoyo. Simplemente apareció. Cuando los civiles estaban en peligro, luchó. Hasta que la amenaza desapareció y luego desapareció nuevamente. El comandante ZTHK estaba leyendo más archivos, y su expresión se volvía más preocupada con cada página. Según estos informes, la eficacia del combate del fantasma aumentó. A lo largo de la guerra, las primeras batallas mostraron una habilidad impresionante, pero los encuentros posteriores mostraron algo más allá de la capacidad normal de un piloto. La masacre en Vega Prime. Stab leyó. El fantasma se topó con una flota de castigos Corben que acababa de destruir una colonia agrícola humana. Los 15.000 colonos habían muerto. El fantasma destruyó todas las naves Corben del sistema. Más de 150 naves. No sé. Encontraron supervivientes Corben. La sala quedó en silencio. Incluso para una historia de guerra, la destrucción completa de una flota entera era inusual. La mayoría de las batallas espaciales terminaban cuando un bando se retiraba o se rendía. La aniquilación total era poco común. El efecto psicológico en las fuerzas Corben era significativo. El profesor añadió, sus informes militares, que obtuvimos después de la guerra, mostraban que muchos comandantes Corben se negaban a atacar objetivos humanos si existía la posibilidad de que el fantasma apareciera. Sara estaba empezando a comprender por qué los extraterrestres en la habitación estaban tan asustados. El fantasma no era solo un piloto experto. Fue algo que aterrorizó a una de las especies más agresivas de la galaxia y la hizo dar marcha atrás en una guerra que estaban ganando. ¿Qué pasó con el fantasma después de que terminó la guerra?, preguntó un extraterrestre con escamas y ojos amarillos brillantes. El comandante Ska revisó más archivos. El último avistamiento confirmado fue en la batalla de la Estación Riel hace 15 años. Un grupo de extremistas de Scorvin que se negaron a aceptar el tratado de paz tomaron rehenes civiles. El fantasma apareció, destruyó las naves extremistas y luego nada. No más informes, no más avistamientos. La mayoría de los analistas asumieron que el piloto finalmente había muerto en batalla. O dijo pensativo el profesor. El piloto decidió que la guerra había terminado y era hora de dejar de luchar. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Crees que el fantasma todavía está vivo? Los tentáculos del profesor comenzaron a moverse nuevamente, pero muy lentamente. Teniente Chen, usted trabaja regularmente con pilotos mercantes humanos. ¿Alguna vez has conocido a alguien llamado Marcus Sullivan? Sara pensó en ello. El nombre le sonaba, pero al principio no podía ubicarlo. De repente ella recordó. Sí, dijo lentamente. A veces trae cargamentos a la estación. Principalmente suministros de alimentos y equipos de minería. He hablado con él varias veces en la cafetería de la estación. La habitación quedó tan silenciosa que Sara podía oír los latidos de su propio corazón. Todos los extraterrestres en la habitación la miraban fijamente. ¿Cómo es él?, el profesor preguntó. Con cuidado. Sara intentó recordar sus conversaciones con Marcus Sullivan. Es tranquilo, educado, pero no habla mucho. De sí mismo. Tal vez unos 45 años. Estatura promedio, cabello castaño con algunas canas. Siempre come solo y se va en cuanto descargan su cargamento. ¿Hay algo inusual en él?, preguntó el comandante Ska. Sara reflexionó. Bueno, siempre. Parece cansado, como si no hubiera dormido bien, y a veces, cuando hay ruidos fuertes en la cafetería, como
Cuando a alguien se le cae una bandeja, reacciona muy rápido, como si siempre estuviera listo para meterse en problemas. ¿Habla alguna vez de su pasado, del servicio militar, de la guerra? La voz del profesor era muy suave, como si intentara no asustarla. Nunca, respondió Sara. Cuando le preguntan sobre los años de la guerra, solo dice que transportaba cargamento entre colonias y cambia de tema. Siempre pensé que era una de esas personas que encontraban la guerra demasiado deprimente para hablar de ella. El comandante ZTH tecleaba rápidamente en su ordenador. Muéstrenme todos los registros de la estación sobre las visitas de Marcus Sullivan a Harmony Edge. La pantalla holográfica cambió para mostrar una lista de fechas y manifiestos de carga. Marcus Sullivan había visitado la estación regularmente durante los últimos 2 años, siempre con carga legítima y siguiendo los procedimientos adecuados. Miren sus patrones de vuelo, dijo el profesor, señalando la pantalla. Cada ruta que toma pasa por sistemas con actividad pirata reciente, pero según estos informes, su nave nunca ha sido atacada. Sara sintió un nudo en el estómago al comprender lo que eso podría significar. ¿Crees que los piratas tienen miedo de atacarlo? Creo, dijo el profesor lentamente. Se ha corrido la voz por él. Submundo criminal sobre qué naves son seguras para atacar y cuáles no. Los piratas se comunican entre sí. Comparten información sobre objetivos fáciles y peligrosos. El comandante está. Mostró más datos. Su matrícula. Muestra Wanderers en la misma nave. De las imágenes de la batalla reciente. La nave está listada como un carguero mercante estándar. Pero las especificaciones del motor son inusuales. ¿Qué tan inusual?, preguntó el alienígena de 4 brazos. La potencia del motor está diseñada para una nave 3 veces más grande, respondió Stav. Y el sistema de distribución de energía puede manejar armas militares, aunque no hay armas listadas en el manifiesto de carga. Sara sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. El hombre tranquilo con el que había compartido comidas, el que siempre decía por favor y gracias y preguntaba por su familia en la Tierra, podría ser el piloto más peligroso de la galaxia. Hay una forma de estar seguros. El profesor dijo, necesitamos examinar las imágenes de la batalla con más cuidado. El fantasma tenía un estilo de lucha muy específico. Sí, realmente es el mismo piloto. Habrá movimientos característicos que nadie más sabría realizar. Las imágenes de la batalla comenzaron a reproducirse nuevamente, pero esta vez, el profesor proporcionó comentarios. Observe cómo el barco entra en su primera maniobra evasiva, dijo. ¿Ves ese patrón en espiral? No es casualidad el piloto está calculando la ruta de vuelo exacta, que lo mantendrá en los puntos ciegos de múltiples sistemas de objetivos enemigos. A la vez, Sara observó con más atención esta vez. Los movimientos de la nave humana parecían planificados, como si cada giro y vuelta estuviera diseñado para lograr un objetivo específico. Ahora observe este patrón de disparo del arma, continuó el profesor. El piloto no solo dispara al objetivo más cercano, apunta a las naves en un orden específico que causará la máxima confusión entre los enemigos restantes. A medida que continuaba la batalla, el profesor señalaba detalle tras detalle que demostraban un increíble conocimiento táctico. El piloto no solo luchaba contra 12 barcos, estaba jugando un juego complejo, en el que sabía exactamente cómo reaccionaría cada oponente a cada movimiento. La confirmación final, dijo el profesor mientras el video se acercaba a su final, es la siguiente. En la pantalla,
la nave humana realizó su último ataque. En lugar de simplemente destruir el último barco pirata, disparó un tiro preciso que inutilizó los motores del barco pero dejó intacto el compartimento de la tripulación. Misericordia, dijo el profesor en voz baja. Incluso en la batalla, incluso después de ser atacado, el fantasma muestra misericordia hacia los enemigos que ya no pueden defenderse. Esta es su firma. Esto es lo que lo convirtió en una leyenda en lugar de simplemente otro guerrero. El comandante Sta cerró su panel de datos y miró alrededor de la habitación. Si el profesor está en lo cierto, entonces hemos estado compartiendo esta estación con el piloto más temido de la historia galáctica. Un hombre que, por sí solo, cambió el resultado de una guerra interestelar. Sara sintió que le temblaban las manos mientras hacía la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué hacemos ahora? La reunión de emergencia llevaba ya 3 horas desarrollándose. El comandante de la estación, Beltar, una criatura enorme con pelaje gris y 6 brazos, estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias. A su alrededor había representantes de 8 especies diferentes, todos hablando a la vez en sus distintos idiomas. El sistema de traducción estaba trabajando horas extras, creando una mezcla confusa de voces que llenaban la habitación. Sara se sentó tranquilamente en un rincón, todavía tratando de comprender cómo su simple conversación sobre entregas de carga había llevado a esta crisis. A través de la gran ventana detrás del comandante Beltar, podía ver la bahía de atraque donde se suponía que la nave de Marcus Sullivan llegaría mañana para su viaje de suministro regular. La situación está clara, anunció el embajador Crebolt, un ser reptil con escamas verdes brillantes. Debemos arrestar a este humano. De inmediato. No se puede permitir que un arma de esta magnitud se mueva libremente por el espacio galáctico. Arrestarlo ¿por qué?, exigió el profesor. Sus tentáculos se movían rápidamente, mostrando su ira. Por defenderse de piratas. Por transportar carga entre colonias. No ha infringido ninguna ley. Ha infringido la ley de la honestidad, respondió el embajador Crebolt. Su matrícula lo registra como piloto mercante. No menciona que sea un arma militar capaz de destruir flotas enteras. El comandante Beltar levantó una de sus grandes manos para pedir silencio. Profesor, por favor, explíquenos exactamente a qué nos enfrentamos. Su especie posee los registros históricos más completos. El profesor se dirigió al frente de la sala. Su figura anciana parecía cargar con el peso de siglos. Hace 20 años, el Imperio Scorven era la fuerza militar más temida en este sector de la galaxia. Habían conquistado 12 sistemas estelares y no daban señales de detenerse. Su tecnología era avanzada, sus tácticas probadas y su flota superaba en número a todas las demás fuerzas juntas. La pantalla holográfica se activó, mostrando un mapa del territorio galáctico. ¿Cómo había sido durante la Guerra Scorven? Grandes áreas estaban coloreadas de rojo para mostrar el espacio controlado por Scorven, que rodeaba el área azul, mucho más pequeña, que representaba el territorio humano. Los humanos eran nuevos en la civilización galáctica. El profesor continuó. Su tecnología era primitiva para nuestros estándares. Su ejército era pequeño e inexperto. Según toda lógica, los Corben deberían haber conquistado la Tierra en 2 años. Pero no lo hicieron, observó el comandante Beltar. No lo hicieron. Y la razón por la cual ha sido clasificada en la mayoría de los registros galácticos. Hasta ahora. El profesor hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. La razón es sentarse.
Mañana en la cafetería de su estación. Comer el almuerzo solo y preguntar a los camareros sobre sus familias. Sara sintió un extraño escalofrío cuando se dio cuenta de que el profesor estaba hablando de sus conversaciones casuales con Marcus, el hombre tranquilo, que siempre recordaba preguntar cómo le iba a su hermano en la universidad en la Tierra. Era aparentemente alguien que había cambiado el curso de la historia galáctica. Muéstrales los registros de batalla completos, solicitó el profesor. La pantalla holográfica cambió para mostrar una cronología detallada de la guerra de Skorven. Cada batalla importante estaba marcada con fechas, lugares y número de bajas. Sara pudo ver que las primeras batallas mostraron grandes pérdidas humanas y colonias enteras fueron destruidas o capturadas. La guerra empezó mal para la humanidad. El profesor explicó. La estrategia de los Corben consistía en atacar primero los objetivos civiles, obligando a las fuerzas militares humanas a dispersarse, intentando defenderlo todo. Funcionaba a la perfección hasta que esto ocurrió. La pantalla se centró en la batalla del Anillo de Kepler, mostrándola con mucho más detalle que antes. Sara pudo ver las posiciones de más de 100 naves Skorven que rodeaban el mundo de la colonia humana, mientras que solo un puñado de naves humanas intentaban defenderlo. La colonia tenía 40.000 civiles y estaba protegida por 6 naves de patrulla humanas. El profesor dijo que la flota Skorven incluía 12 cruceros pesados y 90 naves de ataque más pequeñas. Los humanos estaban completamente superados en número. Entonces apareció el fantasma, dijo Sara, en voz baja. Entonces apareció el fantasma. Asintió el profesor. Observen atentamente lo que sucede a continuación. La simulación de batalla comenzó a reproducirse. Sara pudo verlas. Naves Corben formando una formación de ataque, con sus armas cargando para el bombardeo que destruiría la colonia. Las naves de patrulla humanas intentaban interceptar, pero eran demasiado pocas y estaban demasiado poco armadas. Entonces apareció un nuevo punto azul. En el borde de la sistema. Se movía mucho más rápido que cualquier otra nave en la pantalla, dirigiéndose directamente al centro de la formación Skorvin. La nave del fantasma no emitía señales de identificación. El profesor narró, no respondió a las comunicaciones de ninguno de los dos lados. Simplemente voló en medio de la batalla espacial más grande que la humanidad haya visto jamás. Sara observó como el único barco comenzó a enfrentarse a las naves Corben. Cada vez que se disparaba, un punto rojo desaparecía de la pantalla. El fantasma no solo estaba luchando, estaba destruyendo sistemáticamente algunas de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia. El mar. El comandante Skorven intentó rodear la nave fantasma. El profesor continuó. Táctica estándar contra un solo buque. Pero mira lo que pasa. En la pantalla, Sara pudo ver docenas de naves Skorven convergiendo en la posición del fantasma. Dispararon sus armas todas a la vez, creando una explosión masiva que debería haber destruido cualquier cosa en el centro. Pero cuando el fuego de las armas cesó, la nave del fantasma estaba en otro lugar, atacando la formación Skorvin desde un ángulo completamente diferente. Imposible, susurró el embajador Kreolt. Ningún barco puede moverse tan rápido. El fantasma no solo se movía rápido, explicó el profesor CRE. El piloto pensaba varios movimientos por adelantado, como si estuviera jugando al ajedrez contra oponentes que solo podían ver un movimiento a la vez. Cada maniobra fue calculada para colocar el barco exactamente donde necesitaba estar para sobrevivir y contraatacar. La batalla continuó
Durante 6 horas. Sara observó cómo la única nave humana destruía o inutilizaba lenta pero constantemente las naves Corben que, supuestamente eran mucho más avanzadas. El fantasma nunca parecía cometer un error. Cada disparo dio en el blanco. Cada maniobra evasiva funcionó perfectamente. Al final de la batalla, los Corben habían perdido casi la mitad de su flota. El profesor dijo que las naves restantes se retiraron del sistema y la colonia humana se salvó. ¿Una nave hizo todo eso?, preguntó el comandante Beltar. Una nave, un piloto, y esto fue solo el principio. El profesor cambió la pantalla para mostrar la siguiente gran batalla. 3 semanas después, el fantasma apareció durante el asedio de la estación Proyon. El patrón era el mismo: un ataque decepcionante contra un objetivo humano, probabilidades imposibles. Y luego la repentina aparición de una sola nave que lo cambió todo. Batalla tras batalla, el fantasma aparecía donde los humanos corrían mayor peligro. El efecto psicológico en las fuerzas de Scorvin fue devastador. El profesor continuó. Sus líderes militares comenzaron a creer que estaban luchando contra algo sobrenatural. La moral se derrumbó. Las unidades rechazaron las órdenes de atacar objetivos humanos. Sara comenzaba a comprender la magnitud de lo sucedido. El fantasma no solo ganaba batallas, quebrantaba su voluntad de luchar. Exactamente. El profesor asintió. Y lo más notable es que el fantasma nunca mataba innecesariamente. Vean estas imágenes de la batalla de Wolfsgate. La nueva batalla mostró la nave del fantasma enfrentándose a una enorme flota Corben que se dirigía hacia la Tierra. Pero en lugar de destruir todas las naves enemigas, el fantasma se centró en las naves de mando y los objetivos clave. Cuando las naves Corben intentaban rendirse o retirarse, se les permitía irse, incluso en el fragor de la batalla, enfrentándose a enemigos que habrían destruido su mundo natal. El fantasma mostró moderación. El profesor dijo: esto es lo que lo hizo legendario en lugar de simplemente temido. El embajador Crebolt estudiaba cuidadosamente los datos de la batalla. Estas maniobras tácticas no deberían ser posibles. Ningún ser biológico puede procesar información con la suficiente rapidez para reaccionar así, a menos que, sugirió otro alienígena de pelaje púrpura, el piloto tuviera algún tipo de mejora tecnológica. Implantes cibernéticos que aumentan el tiempo de reacción y la velocidad de procesamiento. El profesor negó con la cabeza. Lo consideramos posibilidad. Pero los análisis médicos de otros pilotos humanos no muestran tales mejoras. El fantasma parece operar con capacidades puramente biológicas. ¿Entonces cómo?, preguntó el embajador Crebolt. El profesor guardó silencio un momento, sus tentáculos moviéndose en patrones lentos y pensativos. Creo, dijo finalmente, que el fantasma representa algo único en la historia galáctica. Un ser que se ha adaptado a la guerra a un nivel fundamental, no solo aprendiendo tácticas y técnicas, sino convirtiéndose en algo completamente nuevo. El comandante Beltar se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Estás diciendo que el fantasma ya no es completamente humano? Estoy diciendo que 20 años de combate, 20 años de batallas imposibles y decisiones instantáneas cambiarían a cualquiera. El fantasma puede haber comenzado como un piloto humano, pero lo que lucha ahora es algo que ha evolucionado más allá de los límites normales. Sara sintió miedo al pensar en sus conversaciones con Marcus Sullivan. Parecía tan normal, cansado, pero normal. Quizás esa sea la parte más aterradora, respondió el profesor. La capacidad de
Cambiar entre ser una persona normal y ser el guerrero más peligroso de la galaxia. Portar tal poder y elegir no usarlo a menos que sea absolutamente necesario. La pantalla holográfica cambió para mostrar la batalla final grabada hace 15 años. En la estación Riel, un grupo de extremistas de Scorvin había tomado como rehenes a civiles humanos, exigiendo la cancelación del Tratado de Paz y la reanudación de la guerra. La última aparición del fantasma, dijo el profesor. Para entonces, la habitación quedó en completo silencio. Sara sintió lágrimas en los ojos al imaginar a Marcus Sullivan, un Marcus cansado y callado, que preguntaba por su familia, tomando la decisión de desaparecer en lugar de seguir luchando. Y ahora ha regresado, dijo el embajador Creolt en voz baja. No, corrigió el profesor. Ahora hemos descubierto que nunca se fue. Ha estado aquí todo este tiempo transportando carga intentando llevar una vida normal. La pregunta es que lo despertó. El comandante Beltar activó su sistema de comunicación. Seguridad, localicen a Marcus Sullivan. Inmediatamente. Quiero saber su posición exacta en todo momento. Una voz respondió. Por los altavoces. Señor, tenemos un problema. La nave de Marcus Sullivan abandonó el sistema hace aproximadamente una hora. Su plan de vuelo indicaba su destino como asunto personal. Sara sintió un hundimiento. Él lo sabe. ¿Sabe qué? Preguntó. Comandante. Sabe que lo descubrimos. Respondió Sara. Por eso se fue. Está intentando desaparecer de nuevo. El profesor se dirigió a la consola de comunicaciones. Ordenador. Analice los informes de inteligencia recientes en busca de amenazas para objetivos civiles humanos. El ordenador respondió de inmediato. Advertencia. La inteligencia indica una gran concentración militar en el sector de la nebulosa del vacío. El análisis sugiere la posible preparación de una importante operación ofensiva contra territorios coloniales humanos. Todos en la sala se miraron con creciente alarma. ¿De qué tamaño es esta concentración militar?, preguntó el comandante. Se estima que unas 300 naves de diversas clases. La composición de la flota sugiere capacidad para bombardeo planetario y ocupación de todo el sistema. Sara sintió un miedo gélido crecer en Titi. En su estómago. ¿Quién está construyendo esta flota? La inteligencia indica fuerzas remanentes Neoscorven, complementadas por varios grupos mercenarios y flotas piratas. Tiempo estimado de disponibilidad operativa, 72 horas. Los tentáculos del profesor comenzaron a moverse con gran rapidez. Los extremistas nunca se rindieron del todo. Llevan 15 años planeando esto, esperando el momento oportuno para vengarse. ¿Venganza contra quién?, preguntó el embajador. Creolt. Contra el fantasma, profesor. Respondió. Contra el piloto que destruyó su imperio y los obligó a rendirse. Creen que si pueden destruir la Tierra, borrarán la vergüenza de su derrota. El comandante Beltar se levantó de su silla, su imponente figura se alzaba sobre todos los demás en la sala. Debemos contactar con la flota del Consejo Galáctico. De inmediato. No se puede permitir que una fuerza de 300 naves ataque el espacio humano. La flota del Consejo está dispersa en 8 sectores, respondió la computadora. Tiempo estimado para reunir fuerzas suficientes. Mínimo 6 días. El ataque ocurrirá en 3 días. Dijo Sara en voz baja. La flota del Consejo llegará demasiado tarde. El profesor observaba el mapa estelar, con sus antiguos ojos fijos en la zona donde había desaparecido la nave de Marcus Sullivan. A menos que, dijo lentamente, el fantasma ya se haya
ido a detenerlos. El registro de las habitaciones de Marcus Sullivan había durado solo 15 minutos, pero a Sarah le pareció mucho más largo. Se quedó en la puerta, observando a los oficiales de seguridad examinar cuidadosamente cada objeto de la pequeña habitación. Las habitaciones eran estándar para comerciantes visitantes: una cama, un escritorio, una pequeña zona de preparación de alimentos y una mirilla que daba a espacio. Lo que más le impactó a Sarah fue lo poco que había que buscar. Marcus había vivido como alguien que estaba listo para irse en cualquier momento. Su ropa estaba cuidadosamente doblada en un solo cajón. No había fotografías personales, ni adornos, ni libros ni dispositivos de entretenimiento. La habitación parecía pertenecer a alguien que solo estaba de paso. No hay nada aquí, informó el jefe de seguridad Vexlav, un extraterrestre alto de piel azul y 4 brazos, sin armas, sin equipo militar, sin dispositivos de comunicación más allá del equipo civil estándar. Pero en el escritorio encontraron algo que hizo que todos se detuvieran a pensar. Era una sola hoja de papel escrita a mano. El mensaje era corto y estaba escrito en inglés. Algunas leyendas es mejor dejarlas dormir. Sarah sintió un escalofrío al leer las palabras. Marcus sabía que descubrirían quién era. Probablemente lo supo desde el momento en que el profesor empezó a hacer preguntas detalladas sobre las imágenes de la batalla. Lo planeó. Dijo en voz baja. Sabía que registraríamos su habitación y quería que encontráramos este mensaje. El comandante Beltar tomó el papel y lo estudió detenidamente. ¿Qué significa? Los tentáculos del profesor se movían en patrones lentos y pensativos. Creo que Marcus Sullivan intentaba decirnos que algunas cosas del pasado deberían quedar en el pasado. El fantasma era un arma creada por la guerra. Cuando terminó la guerra, intentó guardar el arma y volver a ser una persona normal. Pero el arma ha despertado, dijo el embajador Crebolt. Sí, asintió el profesor. Y me temo que fuimos nosotros quienes la despertamos. El sistema de comunicación se activó con un tono urgente. Comandante Beltar, tenemos nuevos informes de inteligencia de los territorios del borde exterior. Póngalo en la pantalla principal, ordenó Beltar. El proyector holográfico en el centro de la sala se activó mostrando un mapa estelar de la galaxia. Varias áreas estaban resaltadas en rojo, indicando actividad reciente o amenazas. Los sensores de largo alcance han detectado movimientos significativos de naves en la nebulosa del vacío. El oficial de inteligencia informó: la flota que identificamos antes es mayor de lo que se estimó inicialmente. El recuento actual muestra 412 naves, incluyendo 15 cruceros pesados y 3 acorazados. Sarah sintió un vuelco. 400 naves. Era más grande que la mayoría. Flotas de defensa planetaria. Era una fuerza de invasión, diseñada para destruir sistemas estelares enteros. El análisis de la composición de la flota indica que esta no es solo una operación neocorin. El oficial de inteligencia continuó. Hemos identificado naves de al menos 6 grupos piratas diferentes, 3 flotas mercenarias y lo que parece ser equipo del antiguo excedente militar de la hegemonía. El pelaje del comandante Beltar estaba erizado, un signo de estrés extremo en su especie. Han estado planeando esto durante años, reuniendo naves y armas de toda la galaxia. ¿Su objetivo?, le preguntó al profesor. ¿Tierra? El oficial de inteligencia respondió. Las comunicaciones interceptadas confirman que planean destruir el mundo natal de los humanos como
Una victoria simbólica. Creen que esto restaurará el honor de Scorben y demostrará que el fantasma de la Ide simplemente tuvo suerte y no que fue verdaderamente superior. Sara sintió que la ira crecía dentro de su pecho. Quieren matar a miles de millones de personas inocentes solo para demostrar algo. Los extremistas rara vez piensan con claridad en las consecuencias de sus acciones, dijo con tristeza el profesor Crie. Se centran únicamente en borrar lo que consideran su mayor vergüenza. La reunión informativa de inteligencia continuó con noticias más inquietantes. La flota enemiga no solo era grande, estaba equipado con armas avanzadas que habían sido diseñadas específicamente para contrarrestar el estilo de lucha del fantasma. El análisis de las modificaciones del barco muestra sistemas de orientación mejorados, un software de coordinación mejorado y armas diseñadas para un ataque con fuego rápido, explicó el oficial de inteligencia. Han estudiado todas las batallas registradas que involucran al fantasma y han adaptado su equipo en consecuencia. El embajador Creolt estaba leyendo datos en su dispositivo personal. También han reclutado pilotos que se especializan en luchar contra objetivos de un solo barco. Estos no son piratas o mercenarios comunes y corrientes. Son profesionales que han sido contratados específicamente para cazar al fantasma. Sara se dio cuenta de lo que esto significaba. No solo están tratando de destruir la Tierra. Están tratando de atrapar a Marcus y obligarlo a luchar en sus términos. Una estrategia muy inteligente, admitió el profesor a regañadientes. Saben que el fantasma no permitirá que se haga daño a civiles inocentes. Al amenazar a la Tierra, lo obligan a acudir a ellos en lugar de elegir cuándo y dónde luchar. El comandante estaba coordinando con otras partes de la estación, tratando de organizar algún tipo de respuesta. La flota del Consejo Galáctico no puede llegar a tiempo. Las fuerzas de defensa humanas no son lo suficientemente grandes para detener una flota de este tamaño. Necesitamos alternativas. ¿Qué pasa con otras especies? Sara preguntó. Seguramente alguien pueda ayudar. El embajador Creolt meneó la cabeza. La mayoría de las especies del Consejo tienen políticas estrictas de neutralidad respecto de los conflictos que involucran a antiguos estados enemigos. No intervendrán, a menos que sus propios territorios se vean directamente amenazados. Así que la Tierra está sola, dijo Sara en voz baja. No del todo, dijo el profesor mientras estudiaba los mapas estelares. Todavía existe el fantasma. La sala quedó en silencio mientras todos reflexionaban sobre lo que eso significaba. Un hombre volando una nave contra una flota de invasión entera que había sido específicamente preparada para luchar contra él. Es imposible. El embajador Creolt dijo. Ni siquiera el fantasma puede derrotar a los 400 barcos que están preparados para recibirlo. Quizás, respondió el profesor. Pero recuerda que cada batalla que el fantasma alguna vez libró se suponía que era imposible. Esa parece ser su especialidad. El sistema de comunicación se activó nuevamente, esta vez con una señal de prioridad de emergencia. Comandante Beltar, tenemos un mensaje directo, procedente de una antigua frecuencia militar. La transmisión es de la nebulosa del vacío. Todos en la sala se miraron. Con sorpresa. Hazlo pasar, ordenó Beltar. Los altavoces crepitaron. Con estática por un momento, luego una voz familiar llenó la habitación. Era Marcus Sullivan, pero sonaba diferente a cuando Sara le había hablado. En la cafetería. Su voz era tranquila y controlada con un tono subyacente que le recordaba a Distant Sander. Este es Marcus Sullivan en dirección a la estación Harmonis. Sé que has descubierto quién soy y sé que estás preocupado
por la flota que se reúne en la nebulosa del vacío. Quiero que entiendas algo importante. Sara sintió lágrimas en sus ojos solo al escuchar su voz. El hombre tranquilo que había preguntado por su familia estaba allí, solo enfrentándose a toda una flota enemiga. Hace 20 años decidí luchar, porque la gente necesitaba protección. Marcus continuó. Hace 15 años, decidí dejar de luchar porque la guerra había terminado y la gente necesitaba paz. Hoy, decido luchar una vez más porque algunas personas nunca aprendieron las lecciones que la guerra debería enseñar. Los tentáculos del profesor estaban completamente quietos mientras escuchaba. Quiero ser muy claro sobre algo, dijo Marcus y su voz se volvió más dura. La flota en la nebulosa del vacío no solo amenaza a la Tierra. Están amenazando la paz que millones de personas han disfrutado durante 15 años. Amenazan con reiniciar guerras que deberían haber terminado definitivamente. El comandante Beltar activó el sistema de comunicación. Marcus, él es el comandante. No tienes que hacer esto solo. Podemos encontrar otra manera. Hubo una pausa. Antes de que Marcus respondiera. Comandante, con todo respeto, esta no es su pelea. No se trata de proteger un planeta o una especie. Se trata de garantizar que ciertos tipos de pensamiento no se extiendan a otros que puedan tener ideas similares. Sara se trasladó a la consola de comunicaciones. Marcus, soy Sara Chen. Por favor ten cuidado ahí afuera. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Marcus habló de nuevo, su voz era más suave. Sara, dile a tu hermano que le deseo buena suerte con sus estudios de ingeniería. Diles a tus padres que su hija está haciendo un trabajo importante aquí. Sara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Incluso ahora, frente a dificultades insalvables, Marcus pensaba en los demás. Necesito que todos ustedes entiendan algo, continuó Marcus, con la voz seria de nuevo. Lo que ocurra en la nebulosa del vacío no será una batalla. Será una lección, un recordatorio de que algunas decisiones tienen consecuencias que duran más que las personas que las toman. La transmisión se detuvo y pudieron escuchar el sonido de los sistemas de la nave activándose en el fondo. El remanente de Neoscorben cree que puede borrar su vergüenza destruyendo la Tierra. Marcus dijo que creen que pueden demostrar su superioridad derrotándome en una pelea justa. Están equivocados en ambas cosas. El profesor se acercó a la consola de comunicaciones. Marcus, hemos analizado la composición de su flota. Han adaptado sus tácticas específicamente para contrarrestar tu estilo de lucha. Lo sé, respondió Marcus. He estado monitoreando sus preparativos durante los últimos 6 meses. Han realizado un trabajo muy minucioso. Todos en la sala se miraron con sorpresa. Marcus sabía de la amenaza desde hacía meses y no se lo había dicho a nadie. ¿Por qué? ¿No nos avisaste?, preguntó el comandante. Porque Marcus simplemente dijo, este es exactamente el tipo de problema que el fantasma fue creado para resolver. Algunas amenazas son demasiado grandes para que las fuerzas militares normales las manejen. Algunos enemigos solo entienden un tipo de lenguaje. Sara podía escuchar el sonido de los sistemas de armas encendiéndose a través del enlace de comunicación. Marcus se estaba preparando para la batalla. Tengo una petición, dijo Marcus. Cuando esto termine, quiero que envíes un mensaje a la Tierra. Diles que el fantasma nunca tuvo nada que ver con la violencia ni la venganza. Se trataba de garantizar que las personas pacíficas pudieran seguir siendo pacíficas. Marcus, dijo Sara desesperadamente, ya no tienes que llevar esta carga solo.
Regresa a la estación. Podemos encontrar otra solución. La pausa. Esta vez fue muy larga. Cuando Marcus habló de nuevo, su voz era tranquila y triste. Sara, algunas cargas no se pueden compartir. Algunas responsabilidades no pueden transferirse a otros. He sido el fantasma durante 20 años, y he aprendido que las batallas más importantes son aquellas que nadie más puede pelear. El sonido de los motores del barco se podía escuchar a través de los altavoces mientras Marcus comenzó a moverse hacia la flota enemiga. Dígale al profesor que las leyendas no mueren, dijo Marcus. Solo esperan hasta que se les necesite nuevamente. La transmisión finalizó, dejando la sala en completo silencio. En la pantalla holográfica, un único punto azul que representaba la nave de Marcus se movía hacia la masa roja de la flota enemiga en la nebulosa del vacío. La distancia entre ellos se estaba reduciendo rápidamente. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue hasta ellos?, preguntó el comandante Beltar. A la velocidad actual, respondió la computadora. El contacto se producirá en aproximadamente 4 horas. Sara miró fijamente la pantalla, observando el pequeño punto azul moviéndose a través de la oscuridad del espacio hacia una fuerza enemiga, que había sido diseñada específicamente para destruirlo. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo?, ella preguntó. Los tentáculos del profesor se movían en patrones lentos y tristes. Podemos mirar, dijo en voz baja. Podemos presenciar y recordar que algunas personas eligen llevar el peso del mundo para que otros no tengan que hacerlo. La sala de guerra de la estación Harmonic Edge se había transformado en un centro de monitoreo. Representantes de 15 especies diferentes se sentaron alrededor de pantallas holográficas que mostraban datos de sensores de largo alcance. De la nebulosa del vacío. Todo el mundo estaba viendo lo mismo. Un único punto azul que se mueve constantemente hacia un grupo masivo de puntos rojos que representan la flota enemiga. Sara no había salido de la sala de guerra durante 12 horas. Ella se sentó en una silla cerca de la exhibición principal, bebiendo café, que se había enfriado hacía horas y mirando a Marcus Sullivan volar hacia lo que todos creían que era una muerte segura. Otras personas iban y venían, pero ella no podía decidirse a irse. Contacto en 30 minutos, anunció el operador del sensor, un pequeño alienígena de piel gris y ojos grandes. Su voz era firme, pero Sara pudo ver sus manos temblar mientras manejaba los controles. El comandante Beltar se encontraba cerca del centro de la sala, coordinando con otras estaciones del Consejo Galáctico en todo el sector. Todos los sensores de largo alcance están enfocados en la nebulosa del vacío. Deberíamos tener cobertura completa de lo que suceda a continuación. El profesor estaba sentado en un rincón, sus tentáculos moviéndose en patrones lentos y meditativos. Había permanecido en silencio durante horas, perdido en pensamientos que Sara no podía imaginar. Cuando ella le preguntó en qué estaba pensando, simplemente dijo, en la historia, y en lo que significa presenciar algo que será recordado durante 1000 años. La flota enemiga había sido detectada temprano esa mañana por estaciones de monitoreo del espacio profundo. 412 naves dispuestas en una compleja formación defensiva que cubría varios millones de kilómetros cúbicos de espacio. No se escondían. Querían ser encontradas. Estaban dejando claro su poder y sus intenciones. Análisis de la flota completo, informó el oficial táctico. La formación enemiga muestra 3 capas defensivas con campos de fuego. Las naves de mando están posicionadas en el centro, protegidas por cruceros pesados y acorazados. Las
Naves de ataque rápido están distribuidas por toda la formación para responder a las amenazas desde cualquier dirección. El embajador Kreolt estudió la pantalla táctica con interés profesional. Han aprendido del estudio de las batallas anteriores del fantasma. Esta formación está diseñada para evitar que use sus tácticas habituales de atacar objetivos aislados. También está diseñada para obligarlo a luchar en sus términos, añadió el comandante Beltar. No importa, desde qué dirección se acerque, se enfrentará a fuego concentrado desde múltiples direcciones. Sara sintió náuseas al mirar la pantalla. La flota enemiga parecía una sólida pared de armas y blindados. No podía imaginar cómo una sola nave podría sobrevivir volando en medio de esa formación. Contacto en 15 minutos. Anunció el operador del sensor. La sala quedó en silencio. Incluso el constante ruido de fondo del sistema de soporte vital de la estación parecía apagado. Todos observaban el punto azul que representaba la nave de Marcus Sullivan mientras se acercaba a la masa roja de la flota enemiga. Estoy detectando nuevas señales de la nebulosa del vacío, informó el oficial de comunicaciones. La flota enemiga está transmitiendo en múltiples frecuencias. Pasen, ordenó el comandante Beltar. Los altavoces se llenaron de una voz áspera que hablaba en el idioma Scorvin. El sistema de traducción la convirtió al estándar galáctico. Piloto fantasma, sabemos que vienes. Llevamos 15 años esperando este momento. Tu suerte finalmente se ha agotado. Otra voz se unió a la primera, y luego a otra. Pronto los altavoces se llenaron de docenas de voces diferentes, todas hablando en idiomas diferentes, pero todas diciendo cosas similares. Amenazas, desafíos, promesas de venganza. La combinación de voces creó un coro aterrador de odio, que le puso los pelos de punta a Sara. Intentan intimidarlo, observó el profesor. Quieren que sepa que esto no es solo una operación militar. Es personal. Contacto en 5 minutos, anunció el operador del sensor, con una voz apenas superior a un susurro. Sara contuvo la respiración mientras observaba la pantalla. El punto azul que representaba la nave de Marcus estaba ahora muy cerca del borde exterior de la formación enemiga. En unos instantes, los sensores podrían detectar la batalla real. Estoy leyendo las firmas de las armas, informó el oficial táctico. La flota enemiga está activando todas sus armas. Sistemas. Las lecturas de energía son significativas. La pantalla holográfica cambió para mostrar una vista detallada de la nebulosa del vacío. La flota enemiga estaba dispuesta en una esfera irregular, con las naves más grandes en el centro y las naves más pequeñas repartidas por toda la formación. Parecía un planeta metálico formado por naves de guerra. Entonces, al límite del alcance del sensor, apareció un nuevo contacto. Ahí, susurró Sara, señalando la pantalla. Es Marcus. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante para ver mejor. La nave del fantasma apareció como un pequeño punto de luz que se dirigía hacia la enorme formación enemiga. Parecía increíblemente pequeña, comparada con los cientos de naves que la esperaban. No está disminuyendo la velocidad, observó el oficial táctico. La velocidad actual indica que alcanzará la línea defensiva exterior en 90 segundos. Sara observó con asombro cómo la nave de Marcus continuaba su aproximación constante. No intentaba esconderse ni usar sigilo. Volaba directamente hacia el centro de la formación enemiga como si tuviera todo el derecho a estar allí. La flota enemiga está respondiendo.
El oficial táctico continuó. Las naves defensivas exteriores se mueven para interceptar. En la pantalla, Sara pudo ver docenas de puntos rojos que se separaban de la formación principal y se dirigían hacia la nave de Marcus. Intentaban rodearlo antes de que pudiera alcanzar los objetivos más valiosos en el centro. Contacto, anunció el operador del sensor. La pantalla se activó de repente al aparecer señales de armas por toda la zona de batalla. Las naves enemigas disparaban con todas sus fuerzas contra la posición de Marcus, creando una tormenta de energía que debería haber destruido cualquier cosa que se encontrara en ella. Pero cuando el fuego cesó, la nave de Marcus estaba en otro lugar. ¿Cómo lo hizo?, preguntó el embajador Kreolt. Los tentáculos del profesor se movían rápidamente mientras estudiaba los datos del sensor. No está evadiendo al azar. Observe su patrón de movimiento. Sara siguió el tentáculo del profesor y comprendió lo que quería decir. Marcus no solo huía del fuego enemigo, se movía siguiendo un patrón complejo que lo mantenía en los puntos ciegos de varias naves enemigas, a la vez que lo posicionaba para atacar sus puntos más débiles. Está luchando contra todos a la vez. Susurró. No, corrigió el profesor. Está haciendo que luchen entre sí. Sara observó con más atención y empezó a comprender lo que quería decir el profesor. Marcus se movía. Atravesó la formación enemiga de tal manera que, cuando le disparaban, a menudo impactaban en sus propias naves. Estaba usando su número en su contra, convirtiendo su mayor ventaja en una desventaja. Impactos confirmados en naves enemigas, informó el oficial táctico. Cuento 12. Naves destruidas o gravemente dañadas en los primeros 5 minutos de combate. La batalla continuó, y Sara observó con asombro cómo la nave de Marcus danzaba a través de la formación enemiga. Sus movimientos eran tan precisos y calculados que parecía casi una actuación. Cada giro, cada aceleración, cada disparo de arma estaba perfectamente sincronizado. No solo está luchando contra ellos, observó el comandante Beltar. Les está dando una lección. Sara entendió lo que quería decir el comandante. Marcus no intentaba destruir todas las naves enemigas lo más rápido posible. En cambio, estaba desmantelando sistemáticamente su formación, su coordinación, su confianza. Las naves que se habían posicionado para apoyarse mutuamente estaban siendo aisladas y eliminadas. Una por una. La cohesión de la flota enemiga se está rompiendo, informó el oficial táctico. Varias naves están rompiendo la formación e intentando retirarse. Las naves de mando están intentando reorganizarse, añadió el oficial de comunicaciones. Estoy detectando comunicaciones urgentes entre los comandantes de flota. Pero era demasiado tarde. Marcus ya había roto la formación cuidadosamente planificada que el enemigo llevaba años perfeccionando. Las naves colisionaban entre sí intentando evitar sus ataques. Los canales de comunicación estaban saturados de voces de pánico. La disciplinada flota de invasión se estaba convirtiendo en una turba confusa. Esto es increíble, dijo el embajador Krevold con voz llena de asombro. No, solo los está derrotando. Está demostrando, porque nunca debieron haber intentado esto en primer lugar. La batalla continuó durante 3 horas, pero Sara pudo ver que el resultado se había decidido en los primeros minutos. Marcus no solo ganaba, sino que hacía que la victoria pareciera fácil. Cada vez que el enemigo intentaba una nueva táctica, él la contrarrestaba antes de que pudieran implementarla por completo. Las bajas enemigas se acercaban al 60%.
informó el oficial táctico. Las naves restantes intentaban formar un grupo defensivo alrededor de las naves de mando. Sara observó cómo las naves enemigas supervivientes intentaban proteger a sus líderes. Pero los ataques de Marcus se volvían más precisos, más quirúrgicos. Apuntaba a sistemas específicos de las naves enemigas, armas, motores, comunicaciones, dejando a las tripulaciones con vida, pero incapaces de seguir luchando. Está mostrando misericordia, comprendió Sara. Incluso ahora, incluso contra enemigos que quieren destruir la Tierra. Intenta no matar innecesariamente. El profesor asintió lentamente. Esto es lo que lo hacía legendario, la capacidad de ser completamente despiadado contra las capacidades enemigas sin dejar de mostrar compasión por las vidas enemigas. La fase final de la batalla fue casi decepcionante. Las naves enemigas restantes, al ver su flota destruida y sus comandantes derrotados, comenzaron a rendirse uno a uno. La nave de Marcus avanzaba por el campo de batalla, aceptando a los rendidos y dirigiendo las naves dañadas hacia zonas seguras donde pudieran realizar reparaciones. Recibo una transmisión del fantasma, anunció el oficial de comunicaciones. Transmítanla, ordenó el comandante Beltar. La voz de Marcus llenó la sala, sonando cansada pero tranquila. Estación Harmony Sech. Aquí, Marcus Sullivan. La amenaza a la Tierra ha sido neutralizada. La flota enemiga ha sido derrotada con mínimas pérdidas de vidas. Sara sintió lágrimas de alivio correr por su rostro. Marcus, ¿estás bien? Estoy bien, Sara, respondió Marcus. Un poco cansado, pero bien. El comandante Beltar activó su sistema de comunicación. Marcus, el Consejo Galáctico quiere expresar su gratitud por tus acciones. De hoy, has evitado una guerra catastrófica. Hubo una pausa antes de que Marcus respondiera. Comandante, no hice esto por el Consejo Galáctico. Lo hice porque personas inocentes no deberían tener que pagar por los errores de los extremistas. ¿Cuáles son sus planes ahora?, preguntó él. Profesor. Otra pausa más larga esta vez. Profesor, creo que es hora de que el fantasma desaparezca para siempre. La lección ha sido aprendida. Cualquiera que tenga ideas similares lo pensará dos veces después de ver lo que sucedió aquí. Hoy, Sara se acercó a la consola de comunicaciones. Marcus, no tienes que desaparecer. Podrías quedarte. Podrías ayudarnos a construir una galaxia mejor. La respuesta de Marcus fue amable pero firme. Sara, algunas personas están destinadas a ser maestras, otras a ser constructoras, y otras a ser guardianes que observan desde las sombras. Yo sé cuál soy. La comunicación se detuvo y pudieron escuchar el sonido de la nave de Marcus, alejándose del campo de batalla. Tengo una última petición, dijo Marcus. Quiero que esta batalla quede registrada en las historias oficiales, pero no como una victoria del fantasma. Que la registren como un recordatorio de que las personas pacíficas, cuando se las presiona demasiado, se defenderán con todos los medios necesarios. El profesor se acercó a la consola de comunicaciones. Marcus, ¿qué mensaje quieres que transmitamos a las futuras generaciones? La respuesta llegó de inmediato. Diles que la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos. La mayor victoria es crear un mundo donde tus hijos nunca tengan que convertirse en lo que tú te convertiste. La transmisión terminó y los sensores mostraron que la nave de Marcus se dirigía hacia el límite del sistema. En una hora, desapareció fuera del alcance de los sensores, dejando solo los restos de la flota derrotada y el recuerdo de una
Victoria imposible. En los días siguientes, la noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia. El remanente Neoscorben se disolvió definitivamente, y sus miembros supervivientes se convirtieron en maestros pacifistas que advertían a otros sobre la inutilidad de buscar venganza. La actividad pirata cayó a mínimos históricos cuando las organizaciones criminales decidieron que cualquier objetivo que valiera la pena atacar podría estar protegido por alguien como el fantasma. Sara regresó a la Tierra un mes después, trayendo consigo un paquete que había aparecido en sus aposentos sin remitente. Dentro había una colección de mapas estelares raros y muestras minerales, junto con una simple nota para los proyectos de ingeniería de su hermano. Algunos caminos son más seguros que otros. Nunca volvió a ver a Marcus Sullivan, pero ocasionalmente escuchaba historias de pilotos mercantes sobre sus rutas misteriosamente despejadas de piratas o sobre naves de rescate que aparecían justo cuando y donde más se las necesitaba. Las historias siempre describían una nave gris oscuro con marcas azules que ayudaba y luego desaparecía sin pedir ayuda. Gracias o pago. El fantasma había regresado a las sombras, observando y protegiendo desde la distancia, asegurando que la paz por la que tanto había luchado se preservara para las generaciones venideras. Algunas leyendas, Sara se dio cuenta, no estaban destinadas a terminar. Debían continuar en silencio, protegiendo el mundo de maneras que la mayoría de la gente jamás conocería ni comprendería. Y a veces, tarde en la noche, cuando miraba las estrellas, Sara sonreía y se preguntaba si Marcus estaría ahí fuera, todavía transportando carga entre colonias y preguntando a la gente por sus familias, viviendo la tranquila vida de un piloto mercante mientras era en secreto el ángel guardián de la galaxia. C.